Vamos a orar para entrar en la Escritura. Señor Jesús, ayúdanos, háblanos a través de tu palabra, permítenos entrar en la atmósfera apropiada, que cualquiera que oiga o vea a través del internet también pueda ser bendecido, Señor. No nos dejes en ningún instante, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en dos partes. Primera de Samuel capítulo 27, versículo 1. Primera de Samuel 27, 1. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y el otro texto está en Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Esto ya en el Nuevo Testamento. Efesios 6, 17. Dice así. Después de leer esto nos sentamos y lo demás lo vamos a leer así como estamos. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden sentar. Y vamos a continuar nuestro tema enseñando en David. Y lo vamos a titular esta mañana: el valor de nuestras armas. Y allá leí en Samuel la parte en la que quedamos el día anterior, y hoy vamos a continuar, y estamos hablando acerca de Efesios capítulo 6, versículo 17. Lo leí porque ahí me menciona acerca de una espada. 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, la espada. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de esta espada y del yelmo, está hablando de la armadura de Dios. Pero mi texto, o mi tema más bien, no es hablar de la armadura de Dios. Solamente lo leí porque menciona acerca de la espada. Y cuando habla de espada, pues está hablando acerca de guerra. Y la vida de David era un guerrero. El hermano Branham habló un mensaje que se llamó David, el gran guerrero. Él era un guerrero, alguien que estaba constantemente en guerra. La vida lo hizo o lo puso en esa situación desde que era un adolescente y tuvo que enfrentar al gigante Goliat. Pues él tuvo que hacerlo. No tenía todavía espadas, así que lo hizo con lo que él tenía. Y él tenía una honda y unas piedras, y con esas derrotó al gigante, el cual venía armado. Tenía casco, tenía yelmo, tenía grebas, tenía lanza, tenía espada. Pero David sabía que la fuerza no estaba en las espadas ni en el armamento, sino estaba en el poder de Dios. Dijo un profeta algunos años después: no es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Es con el Espíritu de Dios con el cual se puede vencer. Las armas solamente son herramientas. Pero el Dios de la victoria, uno de los nombres de Dios es Jehová Sabaoth, y Jehová Sabaoth quiere decir el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y Él da la victoria a quien Él quiere. Y cuando David peleó tenía una honda, o sea, un pedazo de piel y unas piedras, con eso derrotó a un gigante. Después vimos cómo él, cuando fue a la tierra de los sacerdotes, en Nodel, le fue dada la espada de Goliat. Él dijo: ninguna como esta espada. Pero me figuro yo que la espada no era muy cómoda para pelear. Era buena para tenerla en un museo, pero para pelear debe haber sido una espada muy pesada. Si David era un gigante, el armamento era proporcional a su estatura. Entonces era difícil, yo creo, para David. Aún yo creo cargar la espada. Yo no sé si la espada estaría del tamaño casi de él, ¿verdad? Pero era otra vez
una evocación de que no son las armas, no cuán grandes o cuán pequeñas sean, sino que Dios esté de nuestra parte. Cuando enfrentamos problemas, no importa qué problema sea, lo importante es que Dios esté de nuestro lado. Ahora, David estaba aquí en guerra y había sido golpeado muchas veces. Golpeado, atacado, inocentemente perseguido, y quería ser muerto por el rey Saúl, y él no le había hecho nada al rey Saúl. Aún tuvo al rey Saúl en sus manos y pudo matarlo en 2 ocasiones, y él no lo hizo, porque él tenía principios, tenía ética, valores, y él respetaba esos valores, ¿no? Porque cuando se pelea, dice la Biblia, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que el que lidia o el que pelea debe lidiar o debe pelear legítimamente, ¿eh? O sea, no es de cualquier manera. Había reglas para pelear, ¿no? Cuando suben 2 boxeadores al ring, van a medir sus fuerzas y sus habilidades y su resistencia, pero hay reglas que tienen que respetar. No se pueden picar los ojos, no se pueden dar codazos, no se pueden dar rodillazos, no se pueden dar patadas. Hay reglas que se tienen que cumplir. Si alguno de ellos le da un rodillazo o un golpe bajo al otro, queda descalificado, aunque el otro ya no pueda pelear y quedó tirado, y realmente no le dan el triunfo al que rompió las reglas. El que rompió las reglas perdió. Y en la guerra había reglas. Por ejemplo, en el tiempo de Israel no peleaban en los pueblos, salían a los valles y ahí se enfrentaban los 2 ejércitos. Normalmente ese era el tipo de reglas, bueno, salían. Por eso cuando algunas naciones como los babilonios rodeaban o sitiaban las ciudades, eso era algo terrible, e imponer pánico en la gente, ¿eh? Porque entonces hacían morir mujeres, niños, todos, para vencerlos a través del miedo también, ¿verdad? Ok, pero había reglas. Cuando llegaron los españoles a México, una de las causas por las cuales los españoles conquistaron a los aztecas es porque las éticas de guerra de los aztecas era diferente a la ética de guerra de los españoles. Por ejemplo, los aztecas no peleaban de noche, solamente de día. Y esa era la regla en toda Mesoamérica, solamente los pleitos eran de día, y creo que eran por el tiempo de la primavera, el verano, había estaciones en las que peleaban, ¿no? Y cuando llegaba la noche, entonces podían ir al campo de batalla, no le hace si ir a las puertas del campamento del enemigo, recogían sus muertos y los traían para darles las honras fúnebres. Y aunque los enemigos los vieran que estaban allá afuera, no los atacaban. Eran reglas que tenían, ¿no? Ahora, cuando eso sucedió y pelearon contra los españoles y quisieron ir a recoger sus muertos, no los masacraban y los mataban. Los españoles no tenían esos valores o esas reglas, esos principios para pelear, ¿no? Ellos no hacían eso, ¿eh? Los aztecas, para ellos no era glorioso matar a alguien en la batalla, hacer una emboscada y matar a varios. No, ellos era el pleito de hombre a hombre, ¿eh? Uno a uno, ¿eh? Y la gloria para ellos era agarrarlo vivo para irlo a sacrificar, ¿verdad? O sea, no matarlo ahí. Entonces ellos querían agarrar vivos a los españoles, pues era muy difícil, y agarrar un caballo vivo y llevárselo a su templo y ahí sacrificarlo. Entonces, pues eran reglas diferentes, hay reglas de pelear, ¿ok? Entonces, cuando hay un problema, hay reglas también para pelear. Cuando una pareja está peleando, tiene diferencias, no están de acuerdo en algo, porque tarde o temprano en el matrimonio va a haber diferencias, va a haber desacuerdos, pero hay reglas para poder aún diferir. Hay palabras que no se deben de mencionar, hay cosas que no se deben decir uno al otro, por muy enojado que esté una parte o la otra, por mucha razón que tenga una o la otra, hay cosas que no se dicen. Se debe de guardar un respeto, una regla, pero el diablo, ¿qué reglas va a guardar, verdad? Él no le importa. Dijo el Señor Jesús, Él vino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Él lo que quiere es matar, hurtar y destruir. Bueno, aquí estaba el rey David peleando, y él tenía reglas y valores y ética y principios, ¿no? Por eso cuando hay también pleitos entre ministros, hay reglas, hay principios, hay ética. Se deben de guardar las reglas de la Escritura, porque si alguien pelea debe lidiar este pleito cristiano, esta vida cristiana, este caminar cristiano legítimamente, ¿no? No con mentiras, no con odio, sino uno debe de pelear legítimamente. Pero aquí está el rey David, que me ha peleado legítimamente, pero el otro no lo hacía. Así que había sido golpeado y estaba huyendo de un lado a otro. Y lo encontramos como le acababa de perdonar la vida a David, es donde quedamos hace 8 días, el capítulo 26. Pero ahora estamos en el capítulo 27.
es el que leímos en esta mañana, capítulo 27. Vimos cómo en el capítulo 26, pues Abigail, la esposa de Nabal, el tonto, el necio, pues pudo apaciguar a David y sus hombres, y luego se murió del coraje aquella persona, porque la gente se muere de coraje, Dijo, una vez leía al doctor Norman Vincent Peale y decía, él comentaba que alguien había visto morir a alguien de oditis, o sea, se murió de oditis. Odio. Sí, tenía odio a su hermano o a su familiar, y tenían un odio, y esa persona se fue deteriorando paso a paso, empezó a arrugarse, todo le caía mal, el aliento le empezó a cambiar, y era una amargura, siempre estaba quejándose, siempre estaba enojado, no permitía que nadie se arrimara, y siempre hablaba del problema que había tenido con su hermano hasta que le dio un cáncer, y el cáncer lo consumió y murió de oditis. Dijo ese doctor, se murió de oditis. El odio y el coraje le causaron eso. Es malo odiar. Y el hermano Branham nos enseñó que el coraje, el odio produce cáncer. Nosotros no debemos de odiar. Nosotros, el Señor Jesús vino para cambiar nuestros corazones. Él quiere que nazcamos otra vez, y Dios prometió quitar nuestros corazones de piedra y poner corazones de carne. Pero bueno, volviendo aquí a nuestra escritura, David había estado huyendo. Aquí este hombre Nabal lo había hecho molestar por su ingratitud, y murió de un coraje y se casó con la viuda. Pero eso no había resuelto todos los problemas de David, así que David de repente se encontró otra vez huyendo, y dice en el capítulo 27 lo que leímos, y dice así: dijo David en su corazón, o sea, él no comentó con los demás, dijo él entre sí en su corazón. Déjenme ver si puse esto aquí bien, o por la distracción que tuvimos, no. Éxodo 27:1 fue nuestro texto base, y Efesios 6:17. Dice Éxodo 27:1 que David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. No, perdón, 1 Samuel 27, discúlpenme, 1 Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Me gustó tomar la vida del rey David, porque el rey David es muy representativo de nuestras vidas. El rey David era un ser humano común y corriente, solamente que dice la Biblia de él que era conforme al corazón de Dios. Entonces yo me pregunté, ¿cómo si David hacía tantas cosas malas? ¿Por qué la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios? Miren, él echó mentiras, por sus mentiras mataron a los sacerdotes de Nob, pero él volvía a Dios, se fue a vivir con los filisteos, él solo por allá, y de repente lo querían matar y se hizo el loco, y se salvó, y así como los cristianos, ¿no? Andan muy bien y de repente a veces hacen algo que no está bien, y luego así van cambiando. Y Dios lo libró cuando fue a Gat, pero aquí, por la desesperación de la persecución que estaba viviendo y la soledad que sentía, él pensó que se iba a morir. Dijo: al final Saúl me va a matar, por mucho que corre. Ellos tienen miles y tiene dinero y es rico, y yo no tengo nada, 600 hombres conmigo. Pero no nada más traigo 600 hombres conmigo, vienen muchos con sus esposas, sus niños, como 1000 gentes, hay que darles de comer, no tengo dinero, nadie nos apoya, no sabemos qué hacer. Era desesperante la situación de David. Y David tuvo una idea genial, dijo: pues vamos a regresar, vamos a Gat otra vez. Otra vez regresa a Gat. Una vez fue a Gat y ya lo iban a matar. Le dijeron al rey: mira, aquí está el rey del mundo y lo podemos agarrar. Se hizo el loco y se libró. Pero ahora otra vez regresa a Gat, por tanto golpe que había sufrido. En la vida todos sufrimos golpes. Hay golpes físicos, o sea, si alguna vez alguien se ha peleado con alguien que me está oyendo, pues hay golpes físicos y duelen y dejan huellas, ¿no? Si le dan un puñetazo en la cara, le pueden romper la nariz o los labios o tirar un diente y quedan huellas, y es doloroso, ¿no?
Pero hay golpes espirituales o golpes internos. Y esos golpes internos no se ven físicamente, pero también dejan heridas y dejan huellas. Y producen tristezas. Esos golpes morales o espirituales quitan la sonrisa de nuestras vidas y golpean nuestra fe. Cuando nos suceden cosas y nos golpea y nos duele, pues nuestra fe se pone en duda a veces. Bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué permitió que me hicieran esto? Posiblemente David podía decir eso. Bueno, si Dios es conmigo, ¿por qué me tiene de cueva en cueva huyendo y con miedo y con resquemor y no puedo establecerme en ningún lado? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo avanzar? Decía David. Y uno puede decir también en su vida, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué nuestras relaciones se estropean? Apenas conozco algo y de repente a alguien y salen problemas. ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo hace sentir a uno devaluado, que no tiene uno valor? Uno se esfuerza en el trabajo, hace lo que tiene que hacer, a veces hace uno más y nunca lo toman en cuenta. Al contrario, le cargan más, como dice el dicho mexicano, el perro más flaco le cargan las pulgas. Así que nosotros pasamos lo que pasaba el rey David, rodeado de problemas y de contratiempos, problemas que casi lo ahogan. Y así estaba David ahí con sus 600 hombres y sus niños y sus esposas, y él trayendo a 2 mujeres, porque en ese tiempo ya tenía 2 esposas, se acababa de casar con Abigail, y la otra esposa que él tenía, ya llevaban 2. Y David desanimado se regresa a Gat, otra vez, a los pastos del infierno, al patio del diablo, porque ahí en Gat, acuérdense, la vez anterior habíamos dicho, Gat era el lugar donde nació Goliat, ahora la tierra de gigantes, o sea, y eso es algo que no puede uno entender, pero así sucede. Cuando la gente tiene problemas, regresa al lugar de donde él salió, vuelve a los problemas, o se vuelve a Gat otra vez. Gat quiere decir, la palabra Gat era una ciudad filistea, pero quiere decir que prensa para el vino, o lo que conocemos como un lagar, o sea, ahí en Gat, ahí era un lugar donde aprensaban la uva para hacer el vino. Entonces ahí fue David. El lagar es símbolo de juicio. Cuando habla del Señor Jesucristo, dice que Él pisará el lagar del vino del furor del Todopoderoso. O sea que el lagar son problemas. O sea, tenía problemas, pero se fue a donde hay más problemas. Y así es la gente, tiene problemas en algo y en vez de acudir a Dios, se va a meter en más problemas. Se va a meter en más problemas. Y eso porque pues se siente sin esperanza, se siente cansado, el temor lo consume y se regresa a donde no debe de regresar. Vuelve para hacer lo que no debe de hacer. A los mismos pastizales del diablo, a tener un alivio temporal. Ok, algunos piensan emborracharse para ver si se les olvida el problema. Y quizás se les olvida momentáneamente, pero el problema ahí está. Esa es una manera muy cobarde de enfrentar la vida y los problemas, porque el alcohol no va a solucionar los problemas, al contrario, te va a crear más problemas. Vas a salir con el mismo problema, con menos dinero, y va a haber más problemas con la esposa, y más problemas con los hijos, y más problemas con tu fe, porque ahora para salir de ese hoyo va a ser más difícil. ¿Cómo voy a orar si yo mismo rompí y volví donde no tenía que regresar? Son alivios temporales. La gente ya no aguanta los problemas en su casa y se va. El hombre se va y abandona a la mujer, o la mujer se va y abandona a la esposa, o los hijos se va creyendo que va a estar mejor en la calle, y resulta que no es así. Otros se enojan tanto, se frustró tanto en su trabajo que bota el trabajo y ya no hay quien lo mande ni quien lo presione, pero también ya no hay dinero para pagar los biles, ni para pagar la renta, ni para llevar comida a la mesa. Esos son alivios temporales. Eso no soluciona. Eso es lo que hizo David. Volvió a Gat, a un alivio temporal. Pero fíjense qué dice la Escritura. Ya no se puede ver en la Escritura. Proverbios 14:12 dice así la palabra de Dios. Proverbios 14:12. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia, porque no se puede ya ver en la pantalla que tenemos aquí, pero lo vamos a leer. Todos aquí traen su Biblia. 14:12 dice así: eso es lo que le pasó a David, lo que dice aquí. Dice: hay caminos, lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos.
La versión normal dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que dice la versión 60, que conocemos. Pero yo voy a leer esta palabra de Dios para todos. Dice así el versículo 12, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Está tremendo. Pero lean el siguiente versículo, lo voy a leer según la palabra de Dios para todos. Dice, la depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Wow. La depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Aquí dice otro modo. ¿Cómo dice? La mucha risa causa dolor. Hay alegrías que acaban en tristeza. Sí. ¿Como cuáles? Pues es lo que estamos hablando, ¿ah? La gente se puede emborrachar y puede estar muy contento y puede bailar y cantar y portarse como un mono y hacer chistes y hacer desfiguros, pero al final la tristeza regresa otra vez y más fuerte. O sea, son caminos que parecen al hombre correcto, pero su fin es camino de muerte, ¿eh? Okay. Y se da un pasón de Coca-Cola o unas pastillas y se le olvida y se siente eufórico, pero al final otra vez vuelve la tristeza. Caminos de muerte, ¿eh? O sea, no podemos regresar a lo que dejamos. Pero David volvió otra vez a Gat. ¿Pero qué lo hizo volver a Gat? La vida que estaba viviendo ahora. Por eso es que nosotros siempre debemos de ver lo que es que está pasando la gente. ¿Qué lo llevó a hacer lo que está haciendo? Eso no quiere decir que estamos de acuerdo con lo que está haciendo incorrecto. Pero al saber qué provocó que él volviera o que hiciera lo correcto, quizás podemos ayudarle a retomar el camino, ¿eh? Fíjese, David cuando estaba en un problema, usted va a encontrar en la Biblia que siempre dice, y buscó David a Jehová, y oró David a Jehová, y consultó David a Jehová, pero en esta ocasión, él ya no consultó a Jehová ni nada de eso. En esta ocasión dice que él se dijo a sí mismo, en su corazón, al fin seré muerto y algún día Saúl me tendrá en sus manos y me va a matar. Cuando nosotros confiamos en nuestro razonamiento, entonces eso siempre es negativo. Nos va a llevar a la destrucción. Pero cuando David venciera, cuando él se acordaba de Dios y volvía a Dios. Así que David viene aquí y se vende al enemigo. Si leemos la historia, vamos a leer 1 Samuel 27, el versículo 2, ya leímos el 1, que se volvió a Gat, y entonces ahí en Gat buscó al rey de Gat. Dice el versículo 2, se levantó David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Se acabó el problema Saúl, pero los problemas no se acababan para David. Había tomado una decisión incorrecta. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, se me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fíjese, el rey David dijo Jonatán, yo sé que tú serás rey y yo seré el segundo de ti. O sea, el hijo del príncipe sabía que él iba a ser rey, ¿verdad? El profeta Samuel fue a su casa y lo ungió como rey, ¿verdad? Él era el rey de Israel. Después, la mujer que él tomó de Nadal dijo, sé que un día vas a ser rey y que vas a gobernar y Dios te bendiga. Y la mujer le recordó que él iba a ser rey. Y luego David mismo, cuando le perdonó la vida, le dijo, yo sé que un día vas a ser rey sobre Israel. El propio rey Saúl le dijo, tú vas a ser el rey, ¿verdad? Cuando él fue a Gat la vez anterior que leímos hace unos 3 o 4 servicios, el rey de Gat le llamaron el rey del mundo. Le dijeron, aquí está el rey del mundo entre nosotros, ¿verdad? Pero ahora él se devaluó y él dijo, tu siervo, al otro rey, ¿verdad? Ya no vino como el rey de tu siervo, yo soy tu esclavo, dime qué debes de hacer. Y eso es lo que hace la gente cuando hace una decisión incorrecta, va y se vende el diablo al incorrecto, ¿verdad? Desciende de su valor, se devalúa a él mismo porque no confía en sus armas, ¿no?
Acuérdense que nuestro tema es el valor de nuestras armas, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra arma. Y cuando no confiamos en la palabra de Dios nos vamos a devaluar. Dios dijo que somos reyes y que somos sacerdotes y que Él contesta nuestras oraciones y que Él está con nosotros, ¿no? Pero cuando no creemos nos devaluamos y nos vendemos, ¿no? Y nos hacemos siervos. Dice la Biblia que el que practica el pecado se hace esclavo o siervo del pecado, ¿no? Vuelve uno a hacer lo incorrecto. Eso hizo David. Regresó y hizo lo incorrecto. Y el rey de los filisteos estaba tan contento que le dio una ciudad. Pero fíjese, pensó el rey de esa ciudad, o sea, el rey Aquis, y ya tenemos a este, y ahora lo vamos a hacer que pelee contra los propios israelitas, ¿no? Porque cuando el diablo lo agarra a alguien, lo hace que pelee uno con sus propios hermanos. Va a pelear contra sus propios hermanos. Vamos a hacer que pelee contra los propios israelitas. Y aquí están ellos ahora que van a pelear contra los israelitas. Eso pensaba el rey. Por favor, llévate. Eso pensaba el rey. Ahora sí ya los tengo. Pero eso no es lo que hizo David. Fíjense qué hacía David. Desde la ciudad de Aquis, donde estaba, la ciudad que le dio el rey Aquis, donde estaba el rey David, salía y atacaba a los amalecitas y a otros pueblos y regresaba con el botín y no dejaba a nadie vivo. Y el rey de Gad pensaba que iba a pelear contra los israelitas. Y dijo el rey de Gad, bueno, de así lo van a odiar los israelitas, ¿verdad? Porque pelea contra ellos mismos, ¿verdad? Pero David no estaba haciendo eso, ¿verdad? O sea, aquel pensó que había engañado a David y David engañaba al otro, y así es cuando la gente hace algo incorrecto, iba engañando y siendo engañada, ¿verdad? Estaba engañando y le hacía creer al otro algo que no era cierto. Se había vendido al enemigo y estaba comportándose no se estaba comportando con lealtad. Vivió así 16 meses de hipocresía. Alguien dice, 16 meses de hipocresía, eso es lo que dice la Biblia, que duró 16 meses haciendo eso. ¿Cuánto le había durado el problema a David? Ya tenía años con el problema. A veces los cristianos piensan que este problemita se va a resolver en 2 o 3 días, y si no se resuelve en 2 o 3 días, entonces ya no quieren nada. Pero no, así no es. Dios nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Lo que sí dijo es que iba a estar con nosotros. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no dijo, no vas a pasar por el valle de la muerte, ¿verdad? Tampoco dijo, te vas a quedar ahí en el valle para siempre, ¿verdad? No, él dijo que vamos a pasar por él. O sea, en nuestra vida vamos a atravesar problemas que casi nos quitan la vida. Pero dijo el rey David, pero tú estarás conmigo, ¿verdad? Él va a estar con nosotros. Pero no debemos de rendirnos. Pero David a veces se rendía porque era humano. Y eso nos pasa a nosotros. Por eso tomé la vida de David, porque era un reflejo de lo que es nuestras vidas. David miente al rey, derrama sangre y tiene 16 meses de hipocresía. Dice, sin esperanza, cansado, el temor lo consume, desanimado, regresó otra vez a Gad. Y era diferente. Cuando él consultó a su corazón, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y David se dijo a sí mismo, pues un día me va a matar David. Se olvidó de todo lo que Dios había dicho de él. Dice el capítulo, no lo lean, pero en el capítulo 23, versículo 2 dice, David consultó al Señor cuando peleó contra los filisteos. En el capítulo 23, versículo 4, consultó David al Señor cuando él se sintió pequeño. En el capítulo de 2 de Samuel 2:1 dice que cuando los amalecitas lo atacaron, consultó David a Jehová. Y en el versículo 23 dice, volvió a consultar David a Jehová. Pero ahora aquí desalentado no consultó a Jehová, se consultó a él a sí mismo. Y él se declaró a sí mismo, no, tú no eres el ungido, nunca vas a ser rey, David te va a matar. No importa cuánto lo hayan recalcado a otras personas, no importa lo que Dios te haya dicho, él había decidido que David lo iba a matar. Pero no era así. ¿Pero por qué actuó así? Por la depresión. Y la depresión, dice la Biblia, como leímos, se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza.
Así que 16 meses de hipocresía, de robo, de sangre, y llegó el momento en que David tenía que tomar una decisión muy difícil. El rey de Gat pensó que ya tenía a David en sus filas, que ya lo odiaban lo suficiente los israelitas, entonces decidió atacar a los israelitas. Y le dijo a David: a ver, vente, yo te di una tierra y te he protegido, y tú has peleado por mí. Pero el rey no sabía que no peleaba contra israelitas, pero el rey pensó que peleaba contra los israelitas. Ahora vamos a enfrentar a Saúl y a su ejército. Y David estaba ahí atrapado. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Pelear contra sus propios hermanos? Estaba atrapado por sus malas decisiones. Pero cuando estaba en el campo de batalla, que ya iban a pelear, los generales del rey, los principales: ¿cómo va a pelear este con nosotros? Si este es de ellos, es un traidor aquí en nuestras filas. Tú no sabes cómo va a reaccionar. Y el rey confiaba en David, pero la demás gente no confiaba en David. Y el rey tuvo que ceder y le dijo a David: mira, tú no pelees, mejor regrésate. Yo sé que tú eres suave y eres buen guerrero, pero mejor regrésate porque me está causando aquí problemas. Regrésate allá al pueblo que te diga. Ya después te llamo. Y así la libró David de tener que pelear contra los propios hermanos de él. El ejército se había volteado las decisiones se habían volteado contra David, pero aquí la libró. Y se regresa a la tierra que le había dado el rey. Usted siga leyendo los capítulos de la Biblia que estamos leyendo, el 27, el 28. Usted sigue leyendo y va a encontrar eso que le estoy diciendo. Decía el rey de los filisteos: no, pero David está con nosotros. Digo: no, acuérdate de aquella canción. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿No que va a estar contigo? No, él no está con nosotros. Bueno, David se regresó. Pero vean qué pasó. En el capítulo 29, es el 29 que lo rechazan. Y déjenme ver aquí dónde es. Vamos a leer el capítulo 30. Ya lo habían rechazado los demás filisteos. David pensó que la había librado. Capítulo 30 dice: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, versículo 1, el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. O sea, mientras David se había ido con sus hombres a la guerra, que no peleó, cuando regresa, encuentra que los de Amalec habían saqueado la ciudad, le habían prendido fuego. Y versículo 2: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué terrible situación. Él pensó que estaba solucionado el problema, y cuando llega el problema era más grande de lo que él pensaba. Habían destruido lo que él había hecho en estos meses. Y no solo eso, pues al final no tenía nada. A veces piensan: no, pues perdimos, pues no teníamos nada. No, pero no fue nada más así. Se llevaron a las esposas de todos los soldados y de él mismo, y a sus niños se los llevaron como esclavos. Esa sí era una grande tragedia. Pero esa fue la consecuencia de las malas decisiones de David, lo que él había hecho incorrectamente. Fue tan tremendo, dice la Biblia, fíjense cómo dijo, ustedes lo leyeron ahorita, que David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. ¿Se imaginan cuánto lloraron? Gritaban y se lamentaban y lloraban hasta que las fuerzas les faltaban, ahí tirados, yo creo, en el suelo, ahí sollozando todavía por sus esposas y por sus hijos.
También David se llevaron sus esposas y sus hijos. Y David se angustió mucho. Pero no nada más quedó el asunto ahí. Ahora sus soldados, los valientes, los que están ahora lo querían apedrear a David. ¡Wow! Qué tremenda cosa. El ejército de él se le vuelve a David. Ahora recuerden esto, cuando uno está en tristeza o en depresión o enojado o molesto, uno toma malas decisiones a veces. Y Dios lo puede perdonar y restaura a uno, pero las malas decisiones que uno toma tienen sus consecuencias. Por eso es que alguien dice, me salen las cosas, pues me echo unas cervecitas o hago esto y al fin después no, tiene malas consecuencias. Sí, Dios te perdona después. Me trato de portar bien, me visto correctamente, hablo correctamente, asisto a los servicios y no resultan las cosas. Ahora me voy a vestir mal, ahora voy a hacer drogas, ahora voy a hacer esto. Y tiene una alegría momentánea, pero después los problemas vienen más grandes, multiplicados. ¿Por qué? Mire, ellos perdieron a sus hijos, a su esposa. ¿Por qué? Porque cuando haces algo incorrecto, tus hijos y tus hijas te están viendo. Después, ¿cómo le vas a decir? No, así no se resuelve un problema, hija. No, hijo, así no hagas eso. No escojas ese tipo de mujeres, hijo. Eso no es correcto. No, hija, no, la manera de vestir no es correcto. No hay cómo, por las malas decisiones que hiciste. Tiene sus consecuencias. ¿Cómo es que manejamos nuestros momentos difíciles? ¿Con pastillas, con alcohol, con pleitos? ¿Queriendo solucionar todo peleando? Hay gente que quiere solucionar sus problemas comiendo como desesperado. Usted lo ha visto mucho en los anuncios en la televisión, que la gente come cuando tiene depresión y come. Lo deja el novio, se peleó con la pareja y agarra helados y a comer y a comer y a comer. Otras van al salón de belleza para arreglarse totalmente y cambiar la imagen. Otros van a los bares, otros van a las borracheras, otros van a las camas diferentes. Pero eso no va a quitar la depresión en un momento, pero la tristeza va a volver con más fuerza, dijo el salmista. Y así dice la vida que la gente ha vivido cada vez. Los problemas no se le acabaron a David. ¿Hasta cuándo? Aquí los problemas fueron creciendo y cada vez más. Parecía que estaba solucionado el asunto y el problema volvió más grande. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Hasta entonces se empezaron a enderezar los problemas de David. Cuando ya no estaba confiando en lo que él pensaba, en lo que él decía, sino cuando él se acordó de Jehová y consultó a Jehová. Por eso cuando nosotros tenemos problemas debemos de consultar a Dios, consultar su palabra, consultar a gente de Dios que nos puedan ayudar, no que nos den consejos incorrectos, porque cuando la gente hace algo incorrecto, normalmente en vez de buscar a alguien que le ayude a salir del problema, busca a alguien igual que él. Igual que él. Si alguien tiene problemas de drogas, usted ve en la iglesia o el grupo en el que otros que usan drogas se les juntan a él. Cuando un muchacho va a portarse incorrectamente, va a salir con una mujer o un hombre incorrectamente, se junta con otros que hacen lo mismo. ¿Cuándo debía hacer lo contrario? A alguien que le ayude a uno a salir, no a alguien que justifique los errores que uno hace. Alguien que pueda uno ayudarle. Y él fue con el sacerdote y buscó a Jehová. Y Jehová le oyó. Hasta que David volvió a Dios y oró. Dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, Mateo 11:28, y yo os haré descansar. Cuando hay problemas hay que ir a Dios, es cuando más hay que ir a Dios, no cuando es que Dios no me escucha, es que Dios no, es el momento en que más hay que ir a Dios. Necesitamos corrección, necesitamos dirección. Dice Proverbios capítulo 15, verso 22. Fíjese, él fue con el sacerdote y buscó el efod, o sea, el urim y tumim, y oró a Dios. Mire qué dice Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Qué tremendo, ¿eh? O sea, debemos buscar consejo correcto. Dice Gálatas 6:9. Y con estas voy a terminar. Gálatas 6:9. Dice así la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Si las cosas no salen bien, sigue haciendo el bien. A su tiempo vas a cegar, porque si siembras mal, vas a cegar mal, ¿eh? O sea, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que hagamos lo que hizo David. Volvamos a Dios. Busquemos a Dios. Confiemos que el arma que Dios nos dio es poderosa para destruir fortalezas, ¿verdad? La espada del Espíritu, ¿cuál es la palabra de Dios? El diablo quiere que no confíes en la palabra, que no confíes en tu espada, ¿verdad? Sí, eso es lo que el diablo quiere hacer con los cristianos. Y el hermano Branham lo habla en la más grande batalla jamás peleada. Él quiere que usted no confíe en el arma que usted tiene. Usted puede tener la Biblia, la puede tener en su casa, en su teléfono, en su tabla. Eso no va a asustar al diablo. Le va a asustar que usted crea en ella, ¿va? Que usted la lea y la crea y la ponga por obra. Entonces eso sí, no le gusta, pero él va a hacerte creer que eso no es suficiente, ¿eh? Que eso no te va a ayudar, que eso no es bastante. Y cuando tú piensas así, entonces vas en el camino incorrecto, ¿va? Porque él quiere que no confíes en la espada tuya, ¿va? Así como hacía con David, que no creyera que Dios estaba con él, que pensara que Dios lo había dejado. Y cuando él pensó así, realmente estaba apartado de Dios. Pero cuando él volvió a Dios, Dios está más cerquita de lo que uno piensa, esperando que uno regrese. Las acciones de lo que hicimos, pues ese dolor, ese lloro que tuvo esa gente, pues era muy difícil de borrar esas heridas, ¿no? Y las heridas que tenemos en nuestra vida a veces son muy difíciles de borrar, pero debemos nosotros seguir a Dios. Vamos a ponernos de pie. El valor de nuestras armas. El diablo no quiere que crean el valor de nuestras armas. Cuando David volvió a Dios, ahí fue donde las cosas empezaron a enderezarse. Voy a volver a leer ese texto porque ese fue el cambio en la vida de David, ¿eh? Cuando estaba envuelto en todos los problemas, aquí está el texto clave. ¿Qué es lo que hizo David? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en problemas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. O sea, ya no nada más David lo quería matar, su propio ejército lo quería matar, sus propios amigos lo querían matar. Y cuando ya no tenía más escapatoria, ya nadie lo podía defender, David se fortaleció en Jehová su Dios. Y consultó a Jehová, el versículo 8. Y las cosas cambiaron. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a entenderla y a ponerla por práctica. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Cuando estamos en problemas, en depresiones, en tristezas, que no hagamos las decisiones incorrectas, Señor, porque cegaremos dolor y tristeza, Señor. Ayúdanos a pararnos por tu palabra y a ponerla por práctica y a consultarte y a confiar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos a cantar otra vez. Ven, Espíritu, ven. No vayan a alivios temporales. Voy a leer otra vez Proverbios capítulo 14, versículos 12 y 13. Proverbios 14, versículos 12 y 13, la palabra de Dios para todos. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad lo llevan a la muerte. Consultó David a sí mismo y se dijo a sí mismo, y le salieron malas cosas. La depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Entonces, ¿cómo va uno a vencer las depresiones? Con la palabra de Dios. Amén. Yendo a Dios.